Estamos de regreso aquí en Leña Savioli y en esta ocasión ya están en nuestros estudios. En primer lugar voy a presentar a Mariel Schwertz. Ella es referenta del Frente Renovador en la provincia de La Pampa y también es delegada de la CNRT de la Patagonia. Muchísimas gracias, Mariel. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y por otro lado también está con nosotros y nosotras Mauro Perrone, referente de Patria Grande. Muchísimas gracias también a ti, Mauro. A ustedes, por favor, por invitar. Bueno, en primer lugar, ¿no?, les quiero preguntar, son referentes de distintos espacios políticos aquí en la provincia de La Pampa, pero dentro de un frente, integrados dentro de un frente, ¿no?, mucho más amplio. ¿Cómo ven la llegada a este ministerio concentrado de Sergio Massa? Y se ayuda, ¿no?, a salir de esta crisis económica, social, política que estamos atravesando. Mauro. Bueno, nosotros hemos planteado también a nivel nacional, igualmente cuando sucedieron los otros cambios ministeriales, reclamos, si se quiere, en función de los sectores que creemos que dentro de esta crisis económica más vienen sufriendo, ¿sí? Son los sectores más postergados, desde los salariados, jubilados y pensionados a sectores del empleo informal o de la economía popular. En ese sentido, nos parece que dentro de los cambios que se han dado, sí llama un poco la atención este cambio incluso estructural del ministerio que concentra a otros ministerios anteriores, que puede colaborar para focalizar mayor las medidas económicas. ¿Por qué decís que llama la atención? Llama la atención porque hacía tiempo que no se daba en la historia argentina, digamos, ¿no? Los últimos ministerios que se dieron de esta manera fueron durante los 90, las experiencias no son de las más gratas, y además lo que también nos convoca, digamos, en cuanto a la disputa en función de las medidas económicas puntualmente, son los anuncios en relación a una profundización básicamente de lo que son los pedidos del Fondo Monetario Internacional de acuerdo a justamente el acuerdo firmado hace muy poco en realidad, porque parece que fue hace un montón, pero fue hace 6 meses, un poquito más de 6 meses que el acuerdo se firmó y de ese tiempo a esta parte la situación justamente se ha acelerado para peor, ¿no? Por lo menos para los sectores de menores recursos. Mariel, entiendo que vos, como integrante y dirigente, ¿no?, del Frente Renovador, ves con otros ojos, ¿no?, esta situación, ¿o no? En realidad, a ver, primero soy militante, peronista ante que nada, y bueno, entiendo lo que dice el compañero, esto de fortalecer y empezar a hacer una inclusión en el desarrollo de esta parte de la sociedad que tanto nos necesita, ¿no? Y que es real, el trabajador que todos los días está al pie del cañón y que no le alcanza, los jubilados que justamente, bueno, Sergio estuvo esta semana reunido para poder durante la semana dar un aumento y obviamente no sacar este apoyo que tienen hacia, por ejemplo, los medicamentos. Entiendo de que lo que dice el compañero de bueno, superministro, ¿no?, que tanto nombraron, Perón antes de asumir como presidente, ¿no?, fue un superministro en cuanto a lo que fue la economía del país. Creo que es muy necesario que estemos todos en un mismo sector. Se necesita de todos los sectores, el sector social, el sector trabajador, los que inviertan, los que sean justamente este motor de producción. Tenemos un país muy rico que la verdad que está muy poco explotado, pero sí desde afuera, desde lo que es externo, nos están sacando mucho y creo que tenemos que empezar con esto que Sergio siempre dice, ¿no? Yo estoy del 2014 con Sergio Massa y siempre planteó algo que es lo que a mí tanto me gustó e insisto en el valor agregado a nuestra materia prima, ¿no? Justamente para qué, y bueno, para poder vender al exterior nuestros productos. Obviamente generar fuentes de trabajo, que no existan trabajadores en negro, estoy totalmente en desacuerdo con eso, y que estemos más atentos a este sector de la sociedad que tanto nos necesita, obviamente con medidas que quizás a algún sector no les guste tanto,
pero no puede ser que los que menos ganen sean los que no tengan ese nivel del aporte y los que más ganan no estén aportando como se debe. Hablan, ¿no?, de las medidas. ¿Ven medidas, digo, para los sectores populares? Porque hay sectores que están ahí jugando con que se quieren ir del frente. Bueno, uno de ellos es Patria Grande, ahora se suma la CCC, ¿no?, ahí analizando esta situación. Pero digo, ¿hay medidas para los sectores populares o son más bien para los sectores más pro mercado, si se quiere, digo, a quienes hay que retener? Lo que pasa es que estas medidas, yo creo que a los sectores que más tienen, justamente van a hacer que se equilibre y que se haga o sea, que se desarrolle el sector del que el compañero habla, ¿no? Sin esta gente que es la que invierte, la que más producción tiene dentro del país, no va a haber el trabajo que se necesita. Pero también por ahí es la que concentra más riqueza. Y es que es la realidad, o sea, hoy tenemos dos extremos en cuanto a la sociedad, que son los que más tienen, los que menos tienen. La clase media, la verdad que está desapareciendo, y justamente lo que necesitamos es un equilibrio y que entre los dos sectores se logre como equilibrar el país. ¿Mauro? Justamente vos nombrabas, es algo que, digamos, todavía es una definición y una discusión. Y se da a partir de que desde la postura, obviamente, a nivel nacional, que se ha expresado, y nosotros también aquí nos hemos hecho eco, es que dentro de las medidas que por ahí se anunciaron, no había medidas concretas en función de los sectores populares, diríamos, ¿no?, que van de toda esta gama que acabamos de nombrar, ¿no?, tanto de los sectores del empleo formal, que también se ven muy acuciados, ¿no?, que no se llega a fin de mes, la canasta todo el tiempo sube, hasta los sectores que están en la indigencia y en la pobreza. Hoy son cerca de la mitad de la población en Argentina y no hay una medida concreta en relación a eso, incluso muchas de las medidas en relación a algo que obviamente estamos de acuerdo, que es el equilibrio fiscal, por ejemplo, o el aumento de la reserva del banco, que son dos grandes medidas que se tomaron. No es que estamos en desacuerdo con eso, sino que para lograr eso tampoco se puede dejar de lado los otros sectores, ¿sí? Porque si vamos, por ejemplo, al tema de las tarifas eléctricas y de gas que se han dado hasta ahora, a la segmentación que ya se venía dando, se anuncia un tope de consumo, diríamos, ¿no? Y eso va a afectar a la población en general y mucho más a los sectores, ¿sí?, que justamente con lo que se gana se llega ahí, justo, o no se llega nunca. Hay algo que también me parece que es importante remarcar, y es que en tema de empleo, justamente el empleo registrado, el empleo formal, el empleo en blanco, como se lo conoce en términos callejeros, es justamente un sector bastante desaparecido en cuanto a la generación de empleo, ¿sí? Incluso las personas que tienen empleos formales generalmente tienen que recurrir a otros empleos para completar un ingreso. Y el empleo, digamos, que se da, el trabajo, perdón, que se da desde los sectores de la economía popular, es un trabajo muy importante, y hay sectores que no es que hace 5 o 6 años que vienen trabajando, hay sectores que hace 10, 12 años, incluso acá mismo en la provincia, que generan sus propias fuentes de trabajo, ¿sí?, que utilizan esos programas sociales para fortalecer esas cooperativas de trabajo, y que justamente una buena medida sería fortalecer esas cooperativas. Y otra de las grandes medidas que se dieron, digamos, desde el Frente Patria Grande como propuesta, digamos, que no significa que no pueda haber una negociación. De hecho, se acaba de conocer que una diputada, que la diputada Di Tulio presentó un proyecto, tenía que ver, desde nuestro lado, con el salario básico universal para las personas en indigencia. Bueno, se presentó esto. Hay personas que no pueden esperar. Y esos sectores, los sectores de la economía concentrada, realmente sí pueden esperar. No tienen urgencias. Hay sectores que están muriendo de hambre. ¿Facundo? Les pregunto a los dos. Claramente, en el gobierno nacional actual tenemos dos perfiles bien diferenciados. Podríamos decir el del presidente y el de la vicepresidenta. ¿A cuál consideran ustedes que se acerca más Massa? No, yo, si te tengo que responder algo... el perfil de Massa, siempre estuvimos, ¿verdad? Sí, no, nosotros en realidad tenemos nuestro perfil,
la verdad que estamos bien con los dos sectores en cuanto a sentarnos en una mesa y poder, te hablo en lo provincial y Sergio desde lo nacional, sentarnos a conversar con los dos y que cada uno ponga sobre la mesa, ¿no?, lo que cree necesario para la salida del país, no, de ninguno de los dos lugares. O sea, nosotros tenemos nuestra postura desde siempre. Y por suerte tenemos este equilibrio y esta capacidad de poder conversar con ambos sectores. Me pasa lo mismo acá en la provincia, o sea, no lo veo de ninguno de los dos lados, más ni menos, cada uno con su postura. Lo mismo, es un frente. Sí. Dentro del frente hay proyectos y programas distintos que tienen que ver con trayectorias de militancia diferentes, ¿sí? Por ahí, en el caso de Patria Grande, no somos un sector que históricamente haya participado en elecciones y haya tenido alianzas. Si nos incorporamos es porque creemos que, o creímos en el 2019, digo, es una incógnita constante la política argentina, creímos que se puede aún hoy, incluso desde el nivel nacional y en los niveles provinciales y municipales también, obtener esto, ¿no?, una colaboración entre proyectos que son diferentes. ¿Sí? Claro, nosotros tenemos una postura mucho más redistributiva en el caso de la economía, ¿sí?, de una mirada hacia los sectores populares, de una mirada hacia, ¿sí?, los grandes sectores mayoritarios en términos poblacionales. No consideramos que justamente se pueda lograr un necesario equilibrio como si fuera una prerrogativa, un equilibrio entre sectores entre grandes sectores concentrados y los que no, pero bueno, entendemos que dentro del frente hay esto, ¿no?, una negociación y una apertura constante al diálogo. De hecho, lo reitero, digamos, cuando se da la asunción de Sergio Massa, compañeros y compañeras nuestras a nivel nacional estuvieron ¿sí?, en diálogo permanente para una serie de iniciativas. Bueno, no se lograron, sigue estando la puerta abierta. Ahora, esa puerta no necesariamente va a estar siempre así, en tanto consideremos que dentro del frente se lo componemos desde un lugar. Si ese lugar no se puede lograr, bueno, se rediscutirá. Y en esta negociación, digo, que de la que vos estás hablando y de los consensos, ¿no?, que hay que formar en un frente bastante heterogéneo, ¿dónde está ubicado hoy Patria Grande? Digo, ¿pensás que deben irse del frente o que no? ¿Deben seguir conformándolo? Es una decisión que se va a tomar dentro del conjunto de la militancia, ¿no? No es una decisión individual, no es la decisión de quienes hoy momentáneamente están ocupando los cargos legislativos nacionales, esto hay que recalcarlo, es una postura desde los cargos legislativos, fundamentalmente a nivel nacional, y es una decisión que se va a discutir, que se va a seguir discutiendo. ¿Y la posición acá en la provincia de La Pampa hoy cuál es? Digo, discutiendo con compañeros y compañeras. En la provincia de La Pampa y en los municipios en donde formamos parte de la gestión, trabajamos cotidianamente y trabajamos en un proyecto en conjunto, sea un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, con nuestra mirada aportándola a un conjunto, digamos, de miradas, que es esto, ¿no? Tratando de, en esa heterogeneidad, obtener las políticas más beneficiosas para el conjunto de la sociedad, que es, me parece, el perfil que en general tiene el Frente de Todos. Y en ese caso, digo, los funcionarios o funcionarias que están en este caso en los municipios, más que nada, no a nivel del Ejecutivo Provincial, trabajando, ¿deberían irse o no en caso de que se dé esa ruptura, o no va de la mano, digo, con lo que pueda suceder en la legislatura a nivel nacional? Lo mismo, es una decisión que se tomará, porque aparte no es una decisión tomada a nivel nacional todavía, ¿sí? Hoy en día seguimos dentro de los diputados y diputadas del Frente, siguen dentro del bloque, seguimos trabajando, ¿sí?, seguimos aportando con las ideas, seguimos empujando para que por lo menos las propuestas que están se discutan en cuanto a las propuestas de fondo, no las propuestas en sí en concreto, sino en fondo a lo que queremos que se discuta. ¿Facundo? Una también vinculada con la política provincial. Mariel, bueno, la llegada de Massa obviamente a este puesto de ministro de Economía, esta función, ¿verdad? Abre un panorama distinto, me parece, para el Frente Renovador en la provincia, tomando en cuenta que las elecciones del año que viene van a tener esto del cupo femenino también.
¿Qué pasa? Qué pregunta. Mirá, yo desde un principio, hablando en lo personal, porque hablas, digo, sí, femenino, sos, claro, ¿no? ¿Qué señalás? Quiero decir que sos la referente por ahí más destacada aquí. En cuanto a eso, siempre desde que uno milita, yo creo que lo llevamos todos adentro, uno milita y se prepara continuamente para estar en el lugar donde nos necesiten, ¿no? Siempre llegamos a lugares, a funciones, por ejemplo, hoy estoy en el Ministerio de Transporte de Nación, uno tiene que prepararse para donde está, ¿no? Para donde llega y para la función que confían el sector en donde uno está que puede llevar adelante. Yo voy a estar donde me necesiten, tanto en lo provincial como en lo nacional, porque no me quedan dudas de que el Frente de Todos va a seguir unido, todos los sectores adentro, por una cuestión de que cada uno representa un sector distinto de la sociedad y necesitamos de todos y de todas para poder llevar adelante esta salida del país. Inclusive yo creo que hasta lo saben en el interior los de la oposición, ¿no? Si el país choca y no dejan de que no Sergio Massa, sino que todo el conjunto, porque hoy Sergio Massa cumple la función del Ministerio en el Ministerio de Economía, pero somos un montón los que estamos empujando para salir adelante. En el 2023, si esto no se logra por X razón, yo no creo que podamos salir de un pozo heavy donde la Argentina, siendo un país rico, choque. Así que, como te repito, estaré donde me necesiten y me capacitaré para llevar adelante la función que me toque en el 2023. Pero digo, me sumo a lo que decía acá el compañero Facundo, digo, en caso de que a Massa, digo, le vaya bien, se está hablando, bueno, de un Massa presidenciable, en caso de que todo, digo, funcione, ¿no? ¿Te gusta, digo, para qué partido o para qué espacio político debería quedar la vicegobernación en ese caso? No, eso lo van a decidir ellos. O sea, creo que todos podemos hacer desde distintos lugares lo mejor. Y vos lo decís por la nota que salió el otro día. No, la verdad que no, como que no tengo un deseo en cuanto a ir de lleno. Viajo mucho, me capacito mucho y yo creo que estaré donde me crean capacitada para estar, no fuera de lo que yo pueda desear. Facundo, pregunta cortita, ya tenemos que ir cerrando. No, simplemente con respecto al, vos decías que estabas desde 2014 con Massa, y también una de las cuestiones que siempre se le imputan es esto de estar siempre cerca del poder. Las ideas que tiene y que lo han llevado a este lugar son las mismas, digamos, que siempre ha tenido y eventualmente lo que estaba buscando es el lugar como para manifestarlas. Esa es la lectura que se debe hacer de... Sergio tiene el mismo equipo, tanto de comunicación como de economía, como de asesores, que tiene desde que lo conozco. Y creo que eso es muy importante para una persona que obviamente el deseo está más que claro, que en algún momento es joven, y yo creo incondicionalmente de que y confío en él mucho, que en algún momento lo va a lograr. No sé si será ahora, será más adelante, obviamente que milito para eso. Lo veo muy capacitado y creo que bueno, que nada, obviamente, ¿no? Va a ser entre todos y todas, pero yo creo que lo va a lograr porque así lo deseo siempre. Me quedan dos preguntas cortitas para ambos. En primer lugar, Mauro, te quiero preguntar, digo, hubo un silencio, ¿no? En todo este último tiempo, con la llegada de Massa y demás, sobre este proyecto que se ha presentado, ¿no?, en la legislatura y que tiene que ver con pagarle al FMI con fondos fugados. Este silencio alrededor de eso en este último tiempo, ¿con qué tiene que ver, digo, o qué lectura hacen? Nosotros hacemos una lectura que es que hay grandes sectores de la economía concentrados, fundamentalmente sectores agroexportadores, sectores de la minería y los bancos privados, que tienen mucho poder de lobby, que tienen, digamos, dentro incluso de los sectores del Estado, de los poderes del Estado, fundamentalmente dentro del Poder Judicial, claramente, aliados, ¿sí? Sucedió lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas, que no terminó siendo un impuesto, terminó siendo un aporte extraordinario y voluntario, lo cual redujo muchísimo su impacto. Y lo mismo tiene que ver con esto, pero fundamentalmente también hacemos hincapié en algo, y es que en función de controlar a estos sectores que permanentemente fugan capitales o que evaden los controles del Estado o que, por ejemplo, trafican en las fronteras su producción,
el Estado ha perdido y durante mucho tiempo control sobre esos sectores, ¿sí? Entonces, hablar de recuperar los fondos fugados nos parece extraordinario, pero para eso hay que dotar de herramientas y de instrumentos al Estado para hacerlo, y el silencio tiene que ver probablemente con que no se quiere avanzar en esa línea. ¿Y afecta de alguna manera ese proyecto la relación que puede tener el ministro de Economía con, digo, ciertos empresarios que tienen grupos concentrados? Claramente puede afectar, sí, porque justamente las medidas que se tomaron, por eso lo decía al principio, tienen que ver con una profundización de las medidas que ya se venían tomando. El dólar soja, ¿sí? Se habló de un alivio fiscal también para esos sectores. No nos parece que esos sectores vayan a cambiar la postura porque las políticas los favorezcan. Entendemos las urgencias, que es lo que decía recién, que es el tema de aumentar las reservas. Sí. Nadie puede estar en contra de eso en un país como el nuestro. Pero eso no puede ser en función de ir camino necesariamente a las políticas que esos sectores pretenden. Sí. ¿Sí? Mariel, pregunta cortita para cerrar. ¿Cuándo vuelve el tren a la provincia de La Pampa? En eso estamos. Se hizo hasta Pehuajó, ya el relevamiento, ya volvió el tren. Ahora el paso siguiente es el relevamiento hasta General Pico, hasta la ciudad de General Pico, así que después de ese relevamiento, porque uno quizás ve las vías y parecen en buen estado, pero bueno, para poder llevar la maquinaria encima, obviamente que necesita de mucho relevamiento e inversión, es una inversión muy grande, así que pronta al relevamiento, y así de esta manera. ¿Cuándo se va a hacer el relevamiento? El relevamiento empieza ahora en los próximos meses, porque ya se terminó hasta Pehuajó, ya volvió hasta Pehuajó, y el paso siguiente. Entonces, estamos con Martín Marinucci, que es el presidente de Infraestructura de Trenes Argentinos, en constante diálogo para que eso así sea, y obviamente con el gobernador Sergio Silioto, que entre ellos llevan adelante todo esto. Entonces, sin fecha precisa por el momento. No, pero pronto sí es el relevamiento. El relevamiento. Sí. Para el año que viene quizás esperar la llegada del tren. Es lo más probable. Sí, el relevamiento, y después toda la restauración de la infraestructura, que no es más que mucha inversión y tiempo. Bueno, les quiero agradecer a ambos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.